Buenas noches a todos nuevamente, les agradezco su participación, espero que disfruten este seminario, que disfruten los que, esta es como una continuación también, tiene mucho que ver con el tema de análisis fundamental, espero que disfruten este seminario. Bueno, ¿cuál es el tema con las noticias del mercado? Tenemos, obviamente, lo que nos interesa, no son todas las noticias, no son si se robaron un apartamento en la esquina o no, obviamente son las noticias que afectan los mercados. Tenemos dos tipos de noticias. Está la del calendario económico, que el calendario económico, todos los países, prácticamente todos los países tienen unas fechas específicas en donde sacan sus noticias económicas, es decir, crecimiento, PIB, etcétera, etcétera. Ya vamos a mirar. Y están las noticias y eventos no esperados que afectan el mercado, que al final lo vamos a ver, pero les doy un anticipo en esta. Como por ejemplo, el día de hoy, para ser específicos, o más bien anoche, se supo que en Corea del Norte, perdón, fue esta mañana, sí, eso fue esta mañana. En Corea del Norte, los participantes de una iglesia, resultaron que todos tenían coronavirus. ¿Qué pasó? Prácticamente esa ciudad quedó desalojada. Inmediatamente el mercado supo ese dato, el Standard & Poor's 500 cayó abruptamente hasta un 1.5%, es decir, casi unos 50 puntos, que eso es bastante dinero. Son las noticias que nosotros no sabemos qué pasan, más adelante veremos otro tipo de noticias, pero ese es como el ejemplo. Vamos con el calendario económico. En primer lugar, lo que necesitamos es estar bien informados, porque si vamos a utilizar el calendario, recuerden que hemos venido hablando de los dos tipos de traders, que está el fundamental y el técnico, en donde el técnico no va a estar, aunque probablemente ve este tipo de eventualidades, porque dependiendo del tipo de trader, si es un trader que hace intradía, dependiendo si, digamos, si usted es un trader intradía y sus gráficas o sus marcos de tiempo los basa en marcos de 10, 15 minutos, 5 minutos, usted va a necesitar mirar el calendario económico, porque ese calendario económico muy probablemente le va a mover algunos pips dentro de su marco de tiempo. Si usted es un trader de más largo plazo, técnico, repito, técnico, probablemente no le vaya a poner mucha atención al calendario económico, porque el calendario económico, las noticias, resultan más ser una herramienta para el fundamental. Sin embargo, la mayoría de los técnicos probablemente las observan, las miran y las siguen, aunque el que es puro técnico muy probablemente ni siquiera revise qué está pasando con la noticia, él solo mira el análisis técnico. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Hay que identificar la importancia, porque hay muchos datos económicos, pero no todos los datos económicos son tan importantes. De pronto, incluso ahorita vamos a ver en una página un poquito, de pronto hay emisiones de bonos, de pronto eso puede ser que no sea tan importante, pero si estamos hablando de la inflación, el PIB, exportaciones, eso sí tiene importancia. Entonces, también depende en qué tipo de activo te estás moviendo. Tienes que identificar la importancia o la relación que tiene tu activo con la noticia. ¿Qué países queremos seguir? Si tú, por ejemplo, estás haciendo trading en el euro, es muy probablemente que las principales noticias que vas a tener que estar viendo son las relacionadas con la zona euro. Están las relacionadas con la zona euro. Por ejemplo, hoy en día tenemos que Inglaterra está fuera de la zona euro, pero Inglaterra es un participante de esa zona bastante importante, entonces tenemos que probablemente ver las noticias de Inglaterra. Es probable si estás tradeando la libra, si estás tradeando el oro. O sea, hay ciertas noticias que dependen de donde estés o depende del activo que estés manejando, que vas a estar interesado en analizar, ¿correcto? ¿Qué noticias queremos seguir? Porque no todas las noticias, como les decía ahora, son de importancia, eso es verdad,
Y dentro de las importantes, dependiendo de nuestro activo, pues no todas las noticias funcionan igual. Por ejemplo, si estás tradeando petróleo, tienes que identificar cuándo salen los inventarios de petróleo. Por ejemplo, en una semana normal en Estados Unidos, en donde no hay festivo el lunes, porque esta semana fue festivo el lunes, entonces si de pronto vemos ahora el calendario, ustedes van a ver que los inventarios de petróleo salieron fue hoy, pero normalmente durante las 52 semanas del año los inventarios de petróleo salen los miércoles, excepto cuando el lunes es festivo en Estados Unidos, que salen el jueves. Y lo mismo las APIs, son una entidad privada que da un estimado de los inventarios de petróleo antes de que salgan los oficiales, que son los que salen los miércoles, pero el martes en la tarde la saca esa. Y también esa cuando es lunes festivo se corre. Entonces tenemos que identificar qué noticias. Entonces si tú tradeas petróleo, pues esa es una noticia muy importante que hay que seguir, ¿cierto? Ahora, lo más importante también, ¿en dónde están estas noticias? La mayoría de noticias están en un resumen que están en calendarios económicos que algunas páginas muestran. Ahora les muestro la que tenemos en Windsor, que también se relaciona con la de MetaTrader 4. Entonces, esas es una. La otra es directamente en las agencias. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos y la Reserva Federal va a hablar, va a dar su statement después de una reunión que normalmente es a la 1, 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, hora Nueva York, 2 de la tarde, hora Nueva York, depende de dónde estés, siempre es a las 2 de la tarde, hora Nueva York, puedes ir a ver en la página de la Reserva Federal e incluso la conferencia de prensa también la transmiten ahí, o sea, tú la puedes ver y escuchar. Hoy en día Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, de la Fed, pues él hablaría y estaríamos siguiendo allí el discurso. ¿Qué tenemos entonces en el calendario económico? Estas noticias están, como les decía, en varios portales y normalmente son gratuitos. Algunas son con costo. ¿Cuáles son con costo? Por ejemplo, existe Bloomberg, que hoy en día usted puede ir a Bloomberg. Bloomberg es prácticamente catalogado como el mejor recurso de noticias, pero el Bloomberg da unas noticias apenas pocas gratis. La mayoría de noticias son para suscriptores, ¿cierto? Allí también tienen un calendario económico, etcétera, etcétera. Hay varios portales que cobran. Ustedes de pronto van y se meten a algunos portales, Investing, alguno de esos, ellos tienen las premium, el acceso premium, también tienen el gratis. Entonces, bueno, hay algunos gratis o con costo, ¿cierto? El calendario normalmente es gratuito y en MetaTrader es gratuito. Tiene un calendario bastante completo que ahorita lo vamos a revisar. De hecho, vamos a ir de una vez a ver. Esta es la página de Windsor Brokers. Vamos a ir allá. Entonces, aquí está. Ustedes pueden tenerla en español. Recuerden que ustedes pueden cambiar el idioma aquí. Vamos a aprovechar y miramos un momentico esto, ¿cierto? Aquí, entonces, yo tengo mi propia cuenta. Ustedes pueden abrir mi cuenta también en esta cuenta que vamos a mirar. Es demo, la cuenta que vamos a mirar, ¿cierto? Algo sucede con mi clave aquí, no sé qué será, estoy como lento. Entonces ustedes crean una cuenta demo también aquí. Un momento. Entonces aquí, ¿qué hay? Entonces aquí están herramientas y aquí tenemos calendario económico, ¿cierto? Entonces el calendario económico sale así, como ustedes lo pueden ver. Vamos a ir turnando entre la página de nuestra presentación y el calendario. Entonces aquí al final ustedes pueden ir viendo, como pueden ver, están todas las noticias necesarias, ¿cierto? Y aquí está, si ustedes crean, está el calendario económico de MetaTrader también. Entonces vamos a ir a verlo de una vez para que ustedes lo conozcan.
Ya les muestro el calendario de allí. Vale, entonces tenemos ese calendario. Ahora más adelante les voy a mostrar cómo lo manejamos. Entonces en el calendario encontramos ya las noticias definidas que más nos afectan, ¿cierto? Entonces el calendario económico se convierte en tu mejor amigo. En el impacto gris hay unos, tú lo puedes, ¿cómo se llama? Lo puedes sincronizar de la manera que tú quieras. Puedes poner colores, este tiene colores, otros tienen unos toritos o depende de donde estés. Pero en este que vamos a ver tiene colores. Entonces tú tienes el impacto gris, o sea, las noticias de color gris prevén un movimiento débil. Las amarillas implican un cambio moderado y las de rojo, el evento tiene una alta probabilidad de generar picos de volatilidad, ¿correcto? Entonces aquí creo que vamos a ir en esta, aquí salimos de una vez del calendario, nuevamente nos aparece nuestro calendario, ¿cierto? Listo. Pues bueno, seguimos acá con nuevamente seguimos acá, ¿ok? Bueno, este es el calendario, aquí ustedes lo pueden ver, entonces está la hora, está el país, no les muestro aquí con este, está la hora, está el país, cuál es la información, cuánto es lo que salió el dato, aquí este ya es el dato, este es el esperado por el mercado y este fue el último dato, o sea, el anterior. Entonces ahorita les voy a indicar cómo van a ir manejando esto, ¿ok? Ahora, el marco de tiempo es importante. ¿Por qué? Porque la frecuencia con que se producen estos eventos termina siendo un análisis fundamental. O sea, ya usted está en datos que salen a veces cada semana, datos que salen cada mes, datos que salen trimestrales. Incluso, por ejemplo, para hablar de cosas trimestrales son las utilidades de las compañías en Estados Unidos. De hecho, hay un calendario de reporte de utilidades que es trimestral. Todas las empresas de bolsa normalmente lo hacen normalmente no, es digamos el estándar de todas las bolsas del planeta, en donde estés, latinoamericanas, europeas, asiáticas o la de Estados Unidos, cada trimestre ellos reportan sus utilidades y hay un calendario en donde ellos dicen cuándo van a salir las utilidades y dicen sus datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como les decía ahora, un evento de impacto gris, que puede ser que sea de impacto bajo en el mercado, puede constituirse en un evento de alta volatilidad porque de pronto se unen varios, de pronto. Así que hay que familiarizarnos con qué evento. Por eso les digo que no les puedo decir cuál evento específico sí o no, porque dependerá del activo que tú estés tradeando, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la evolución de los datos es importante, lo que les decía ahora en el calendario normalmente se muestran así. La hora a la que va a salir, fíjate que aquí nos decía que era las 3:30 de la mañana, ¿cierto? En Europa, las 6 de la mañana, informe mensual. Aquí, por ejemplo, si tú no sabes qué, normalmente uno pica allí, ¿qué es? Y te dice, aquí no salió nada, ¿cierto? Aquí el canadiense, adquisición de títulos extranjeros, si se dan cuenta. Entonces, a veces hay datos, son muchos los datos económicos, no todos son relevantes, no todos son importantes. Es decir, que ustedes deben aprender a distinguir cuáles son los que necesitan analizar y cuáles no, ¿correcto? Así que bueno, las diversas noticias relacionadas con los indicadores económicos afectan de manera diferente. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Como me han preguntado ya en otras oportunidades, ¿debo estudiar alguna carrera para hacer trading? De pronto, no. Pero, ¿qué pasa? Si es necesario leer, estudiar, como tratar de entender la naturaleza de los mercados para poder entender qué necesitas, ¿correcto? Ahora, bueno, entonces vamos a ver los tipos de información y para que ustedes entiendan un poco cómo afectan el mercado. Entonces, por ejemplo, uno de los, no podemos ver todos, vamos a ver varios, no todos, pero vamos a ver varios. Los tipos de interés o las tasas de interés, lo dicen en algunos países. Generalmente, ¿qué hacen las tasas de interés? Cuando me refiero a tipos de interés, estamos hablando a los bancos centrales. ¿Qué va a hacer ese banco central cuando sube o baja las tasas? Entonces, generalmente, lo que busca afectar es la inflación, la inversión y el comercio, y a la vez la producción y el desempleo. Entonces, ¿cómo funciona o cómo
pues para hacerlo de una manera clara con un ejemplo. ¿Cómo funciona? Si yo subo tasas, por ejemplo, si la inflación está subiendo, puede ser que la economía se esté recalentando, que haya mucha demanda, que los ingresos que se estén generando estén apoyando la demanda. Entonces las personas están consumiendo de más. Cuando tú ves los supermercados, los lugares, todo el mundo comprando carros, comprando casas, comprando más cosas, eso genera demanda y cuando la gente está demandando las cosas, pues los precios tienden a subir. Cuando los precios suben, la inflación sube. Ahí muchas veces los bancos centrales dicen, bueno, si se me está pasando de la meta o si se está acercando a la meta, empiezan a ver otras variables, obviamente, no solamente eso, pero empiezan a ver las variables y dicen, bueno, vamos a tener que subir las tasas de interés, que es la forma número uno en la que un banco central controla su economía. Entonces, si sube tasas, eso tenderá a que el consumo se disminuya porque los préstamos de crédito, tarjetas de crédito van a aumentar, la gente, las cosas empieza a ser más difícil el endeudamiento, etcétera, etcétera. Normalmente una subida de tasas, digamos, desde el punto de vista económico, afecta más o menos, digamos, el efecto que va a tener en la economía se da más o menos unos 6 meses después. Y como les decía en otra oportunidad, el mercado opera por expectativas. Entonces, ya empieza eso a generar adicionalmente una expectativa. ¿Será que van a subir la tasa una sola vez? ¿Será que van a subir dos? Etcétera, etcétera. Subir las tasas, ¿qué hace? Al subir las tasas puede disminuir la inversión, porque la gente de pronto dice, bueno, yo no invierto en acciones, prefiero invertir en un banco, porque el banco me da mejor tasa sin necesidad de tanto riesgo, porque a la empresa le puede ir mal. Entonces, ese es el tipo de análisis que hacen. ¿Qué pasa? Si la inflación, si el desempleo, eso puede afectar el desempleo porque si se suben mucho las tasas y el Banco Central no tiene mucho, no tiene cuidado o control de ese movimiento, puede pasar que afecte la economía y eso haga que la enfríe, lo que llaman recalentarla o enfriarla se enfría subiendo tasas, puede que la enfríe mucho y el desempleo termine aumentando. Por eso es que los bancos centrales, también su seriedad es muy importante. Un banco central, cuando los banqueros centrales, como decir, lo que hablan lo cumplen, eso es muy importante, porque si no, pierden credibilidad y el mercado no va a funcionar mucho con lo que dice el Banco Central. Por ejemplo, la Fed es bastante creíble. Entonces, sale el discurso de Powell y el mercado actúa de acuerdo a lo que él dijo y le creen bastante a lo que dice. O sea, depende de los personajes que estén allí. Perdón. Entonces, ahora, la inflación. Vamos a entrar en detalle en la inflación. Un aumento sostenido en la inflación indica que el dinero circulante está en aumento y por ende el precio de los bienes y servicios. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Europa? En Europa la inflación no ha podido subir, no han podido hacerla que suba. ¿Qué ha pasado? La economía ha estado estancada un poco, entonces cuando la economía se estanca, el dinero circulante no aumenta, los precios no aumentan, quiere decir que no hay una economía pujante y ya llevan varios años y para eso entonces lo que terminan haciendo es que aumentando el dinero circulante, que hacen compra de bonos o incluso hasta compra de acciones han hecho ya en Europa, como lo han hecho también en China y en otros países, para motivar la economía para que avance, cosa que no han podido lograr en Europa. Ha sido muy difícil, por eso el euro en los últimos tiempos ha venido bajando y en los últimos tiempos, en las últimas 3 semanas se ha caído bastante, ¿cierto? Esta muestra en gran parte también el estado de salud de la economía, por lo cual esto hace que sea uno de los indicadores más importantes y que los inversionistas están muy pendientes y vigilan detenidamente. Ahora, no hay un número de inflación, como decir 2, 3 o 4% de inflación, correcto o incorrecto. Todo depende por eso de qué países estamos siguiendo. Si usted está siguiendo, por ejemplo, Estados Unidos tiene la meta de inflación es el 2% y la han mantenido ahí en el 2%, muy pegada, la economía sube un poco, sigue ahí pegada, el desempleo está en 3.5. Entonces, esa inflación, si tú la estás siguiendo, ya sabes que si se baja y se acerca al 1,5,
no es tan bueno porque significa que la economía se está enfriando, y si empieza a ponerse por encima del 2%, ahí usted empieza a preocuparse desde el punto de vista que probablemente la Fed va a actuar para que no se les desborde la inflación. Entonces, es el tipo de análisis que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ven los datos, ¿correcto? En economías desarrolladas estamos hablando que la inflación está muy cerca al 2 y en países de desarrollo puede ser hasta un 7. Depende del país. Por ejemplo, para hablar de Colombia, en Colombia la inflación la meta casi 4%. Entonces, dependerá y asimismo el Banco Central, los bancos centrales de cada país actúan en concordancia. Ese es el tema que tiene Europa. Europa tiene un solo banco central, tiene economías diferentes porque cada país hace sus propias cosas, pero tiene una sola moneda, un solo banco central. Entonces a ellos les ha tocado un poco más difícil el control de la inflación, o que aumente, o como decir, hacer que se mueva la economía. Producto Interno Bruto, otro aspecto muy importante. Se cree que el PIB es el mejor indicador económico de la salud de la economía, claro, porque indica la producción de riqueza que un país está haciendo a lo largo de un año. Este PIB también sale en trimestres, obviamente busca evaluar el año, pero él sale cada trimestre. Entonces, ¿qué empieza? Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, y van aproximando y van comparando con los cuartos del año anterior. O sea, es importante porque tú no puedes cuando estamos hablando de estadística o estadísticas o datos, ¿cierto? Cuando estás hablando de eso, tú no puedes compararlo con sí mismo, sino que tienes que compararlo con otros periodos. De lo contrario, pues el dato solo no te va a decir mucho. Si tú dicen el PIB es X valor, el crecimiento fue el 3%, por decir algo, el Producto Interno Bruto creció el 3%, pero si no sabes, pero si el año pasado fue negativo en -4, pues de pronto un 3% positivo sigue siendo no tan bueno, porque cuando vienen de un negativo, un positivo es más fácil de darse. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender a entenderlas, a ubicarlas, y no pueden ver los datos como independientes, tienes que ver los datos con otros. El informe de empleo. Otro dato muy, muy importante que la gente está viendo, porque el aumento del desempleo tiene impactos negativos o positivos que afectan el consumo, como les decía ahora. Si la gente pierde su trabajo, pues el consumo va a disminuirse porque la gente no tiene dinero con qué pagarlo. O por ejemplo, si el desempleo aumenta, los arriendos, para hablar, pueden afectar directamente la finca raíz, porque la gente de pronto empieza a devolver las casas arrendadas y se empiezan a ir a vivir dos familias en una casa, por decir algo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que uno debe aprender a analizar con los datos. Es diferente en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento está en 3.5, que es récord en 50 años, para que se hagan una idea. Los países latinoamericanos están cerca, alrededor del 10, 13%, varía, 8, 14. Europa, por ejemplo, para hablar de España, en España lo llaman el paro. Cuando ustedes se encuentran, ellos no llaman el desempleo, sino llaman el paro. El paro está cerca a un 25%, ha venido disminuyendo un poco, pero lleva ya varios años que está entre el 20 y 25%. Eso es un desempleo bastante alto. Sin embargo, se han logrado mantener en esos niveles, digamos, sin que lleve al desastre a la economía española, pero han estado muy cerca de que eso suceda. O sea, el empleo, el índice de empleo es muy importante. Este es otro muy importante que se llama el Institute of Supply Management, el ISM manufacturero. Entonces, ¿qué pasa? Recorta el flujo de nuevos pedidos. Eso ayuda en qué? En la producción, en la predicción de la actividad productiva. Es decir, si mis pedidos están más altos, quiere decir que la economía se me está moviendo bien porque está creciendo, hay demanda, exacto. Entonces hay demanda por cosas. Este es muy importante, que es un índice que se expresa en 50, es un índice de 50. Entonces, valores debajo de 50 significa que los pedidos disminuyeron. Valores arriba de 50 significa que aumentaron los pedidos. Cuando está por encima, pues significa que aumentó la demanda, y cuando está por debajo significa
que disminuyó la demanda. En estos últimos meses, Estados Unidos ha tenido un par de datos por debajo del 50%, pero no lo han, digamos que no lo han castigado porque vuelve al 50%, o sea, está como ahí, está como el nivel de equilibrio. Entonces, ese es un dato que se está muy pendiente porque en los últimos, por ejemplo, en los últimos meses, digamos, no tanto en los últimos 3, 4 meses, pero antes de hace 3, 4 meses se estaba hablando mucho del tema de la recesión. Entonces, cuando estamos hablando de una época de recesión, este índice se vuelve súper importante. Cuando todo el mundo está diciendo, el país puede entrar en recesión, tú estás mirando este índice atentamente porque cuando está por debajo del 50%, puede que confirme esa. Incluso algunos dicen que por debajo del 45%. O sea, es difícil saber un número exacto porque en estos días Estados Unidos tuvo algunos de los meses tuvo un dato como de 48, entonces algunos dicen que por debajo del 45, 40 ya empieza a ponerse ya en peligro, está como en peligro la economía, ¿correcto? Informe de ventas minoristas. Este es otro dato importante. No, hoy traté de resumir, digamos, los 4 o 5 más importantes para que ustedes los tengan en la mente y los aprovechen. Entonces, monitorean los patrones de gasto de los consumidores. Excluyen elementos como la salud y la educación. ¿Por qué los excluyen? Porque son elementos que tú prácticamente uno puede decir, tenga o no tenga plata, los vas a comprar. La salud y la educación, por ejemplo, sobre todo lo que es la educación en la parte, no de la universidad, sino en la parte de elementary y el middle school, o sea, en el bachillerato que llamamos aquí en Colombia, ¿correcto? Entonces, eso no lo tienen en cuenta allí. La confianza en la economía se ve reflejada en los patrones de consumo. Entonces uno diría, bueno, pero si todo está bien, que es como cuando usted habla con sus amigos, bueno, como, o cuando ustedes ven que preguntan, también hay un índice que no lo puse acá, pero hay un índice de confianza, también existe ese dato, un índice de confianza del consumidor. Entonces, ¿pero de dónde viene? Pues de si están vendiendo. Y encuestas y entrevistas que le hacen a la gente y la gente dice o opina si si cree que la economía está bien o, por ejemplo, si ve diezmado su salario, si las ventas de sus almacenes no funcionan igual. Entonces la gente empieza a gastar menos como por precaución, no necesariamente porque las cosas estén mal, pero por precaución empiezan a gastar menos. Entonces, esos son el tipo de cosas que pasan con los minoristas. Y allí en el minorista es donde, digamos, es como la base de todo, porque si las personas que trabajamos no consumimos, pues los que producen van a estar en problemas porque sus grandes fábricas no van a tener a quién venderle, entonces se van a aumentar los inventarios, etcétera, etcétera, las consecuencias. Fíjense que si unimos todas las cosas unidas ya empiezan como a coger, ¿cómo se llama? Sentido. Cuando uno analiza estas cosas por aparte, de pronto no, pero si tú las unes, muy probablemente sí. Flujo y balanza comercial. ¿Cómo es el flujo y la balanza comercial? La balanza comercial muestra la diferencia entre las importaciones y exportaciones totales. Hay varias medidas también de ellas. Hay personas que sacan, por ejemplo, el flujo. Perdón. Antes de seguir allá. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, significa una balanza comercial positiva. La mayoría de los países de Latinoamérica son deficitarios. Por eso ustedes encuentran el déficit de la balanza comercial. Cuando hay déficit en la balanza comercial, también quiere decir que, por ejemplo, la mayoría de transacciones se hacen en dólares en todos los países latinoamericanos, aunque nuestra moneda sea el peso chileno, el peso colombiano, el peso mexicano, cualquier moneda latinoamericana. Normalmente, si yo le compro a México, yo no le compro en pesos mexicanos a México, ni él me paga a mí en los pesos. La moneda para transar es el dólar. Entonces, la balanza comercial se evalúa en términos de dólares. Tú ves la balanza cambiaria en dólares. Entonces, tú te das cuenta, sí,
Y por eso la gente dice que la balanza comercial es deficitaria o positiva. En el caso de Colombia, para hablarles específicamente, en Colombia la balanza comercial es negativa. Son más de dos las importaciones que las exportaciones. Es muy cercana, pero es deficitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que pagar más dólares de los que me entran. Eso puede hacer que el peso colombiano aumente en un determinado momento si las exportaciones disminuyen mucho, ¿correcto? El flujo de la balanza comercial, el flujo es similar, solo que sopesa la inversión extranjera contra la salida de recursos de inversión. Es decir, ¿qué hacen los inversionistas, por decir algo, de un país X, invirtiendo? Ustedes ven, por ejemplo, en estos tiempos que Trump permanentemente está discutiendo que no inviertan en otros países, por decir algo, que cerraron unas fábricas, por ejemplo, la fábrica de Ford, una que iban a construir nueva en México, finalmente no la construyeron. ¿Cuál era la idea? ¿O por qué? ¿Qué pasa cuando la construyen en otro país? Pues cuando la construyen en otro país son flujos de capital que están saliendo a invertir en otro lado y no en el propio país. Eso puede afectar las cosas en el país. Por eso Trump es lo que llaman un proteccionista de la economía. Él ha buscado proteger la economía para que beneficiar a las empresas locales. Él ha querido digamos, ese es su primordial objetivo. Por ejemplo, la balanza comercial de Estados Unidos es positiva, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos. La balanza comercial, ellos exportan más de lo que importan. Por eso la batalla comercial que hubo con China, que duró tanto, para él le interesaba mucho porque se estaba creciendo, o se ha ido creciendo mucho en los últimos años, y es que le están comprando las importaciones, o la balanza. Ya uno puede hablar también de la balanza comercial entre dos países. Entonces estos dos pues son muy importantes, son las dos economías más grandes del mundo. Entonces los americanos no querían que sus importaciones fueran mayores que sus exportaciones, y esa es parte de esa guerra comercial que ha venido pasando durante el gobierno del señor Trump. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos las noticias y eventos no esperados. Entonces ya lo que acabamos de ver es lo que está en el calendario económico, ¿correcto? Y lo que, perdón, vamos a intentar nuevamente mirarlo para hacerle un repaso al calendario. Bueno, básicamente acá entonces, calendario económico. Ese es el de Windsor, aquí lo pueden mirar. Creo que se salió. Listo. Entonces, podemos ver lo siguiente. Viernes 21 de febrero. Entonces ya aquí estos dos. El de la derecha, es el anterior y este es el dato esperado. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que hablamos de los colores. Grisecito o blanco no tiene mucha importancia. Amarillito ya tiene un poco más de importancia. Miremos a ver si mañana nos sale uno rojo. Mañana nos sale uno rojo. Ventas minoristas, ¿se acuerdan que acabamos de hablar de las ventas minoristas? PMI, ventas de viviendas existentes. Entonces, como ustedes pueden ver, está con colores para diferenciar. Entonces, mañana tenemos varios datos. Vamos a mirar qué dato importante hay mañana para continuar. 21 de febrero. A la madrugada hay varios datos, pero digamos que mañana, para analicemos el de Canadá. Entonces, ventas minoristas, entonces fíjense. El anterior fue 0.9 el crecimiento. Para este dato se espera que no haya crecimiento. Perdón, les hago aquí con el foco. 0.9 de crecimiento. Para el dato de mañana se espera que sea 0%. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el dato sale mayor que el esperado por el mercado? Pues seguramente será positivo, porque quiere decir que las ventas minoristas, lo que acabamos de hablar, que la gente está consumiendo. Entonces probablemente la moneda se va a apreciar.
Esa puede ser una de las posibilidades. O las tasas de los bonos de Canadá tal vez disminuyan, o sea, dependiendo lo mucho que salga cerca o lejos de lo esperado, ¿correcto? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Estados Unidos mañana sale el dato de ventas de viviendas existentes. ¿Qué significa el dato de ventas de viviendas existentes? El dato de viviendas existentes quiere decir las de segunda, ¿cierto? No construcciones nuevas, sino cómo se está moviendo el mercado. Entonces, la vez pasada se movieron 5.54 millones y se espera que sean 5.42 millones para mañana. Si saliera muy alto, por ejemplo, quiere decir que la gente está cambiando de casa, está comprando, o sea, eso quiere decir que la economía se está moviendo bastante, sería lo que quería decir. Vamos a ver si hay otro en rojo acá. Este es el domingo. Bueno, vamos a ver, todavía tenemos aquí el día de hoy, 20 de febrero. Entonces, fíjense lo que yo les dije ahora. 11 de la mañana, hoy, fíjense. Cambio en reserva de gas, cambio en reservas de crudo. El anterior, fíjense acá, 7.46 millones de barriles. El día de hoy salió negativo en 1.6 millones de, perdón, el mercado esperaba negativo 1.6 millones y el dato que salió fue 0.40, o sea, hubo más petróleo de la pérdida, algunos llaman destrucción de petróleo que se esperaba. El otro importante aquí es las de combustible destilado. Esas son petróleo que se hace, pasa por el proceso. El anterior fue menos 2 millones, se esperaban menos 3.9 millones y el dato fue menos 0.6 millones. O sea que de cierta manera estuvieron más positivos que lo anterior. Así que esa sería como la manera de ver este tema. Vamos entonces a pasar ya a nuestra última parte del día de hoy, que son las noticias y eventos no esperados. Entonces ya tenemos el calendario que normalmente las personas ya saben, está programado, se sabe qué es o qué no es, ¿cierto? Hay datos históricos, ya lo sabes, pero hay datos que no sabes que van a salir. Por ejemplo, uno muy claro, muy común, que en estos días todo el mundo lo sabe, el coronavirus. Eso era algo que no estaba en las proyecciones de este año, eso no estaba entre las proyecciones de ningún economista, porque un economista no hace una proyección pensando en que va a haber un virus o que va a haber un tipo de... Esto no fue una pandemia, pero sí afectó bastante, tan así que muchas empresas, ¿qué pasó con el coronavirus especialmente? Pues en la relación China y Estados Unidos. Empresas como Apple cerraron sus almacenes porque pues, los empleados no iban y la gente no iba a ir, entonces para proteger a los empleados cerraron sus almacenes. ¿Qué pasó con el petróleo? El petróleo, China dejó de mandar, pues claro, los carros quietos, los aviones quietos, todo quieto, pero no consumieron petróleo igual, llevan casi un mes así, un poco más. Entonces, ¿qué pasa? El precio del petróleo cayó aproximadamente unos $5, hizo un mínimo de $50, ahorita está repuntando, que ahora les voy a decir por qué repuntó, pero bueno, coronavirus fue uno de esos efectos que tú no sabes además qué va a pasar, porque al principio, digamos, nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe el comportamiento del virus, entonces empiezan a analizar, bueno, cuántos muertos hay, qué pasó, la ciudad se paralizó, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan las estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a hacer qué análisis. ¿Cuánto va a afectar el crecimiento de China? ¿Cuánto va a afectar el crecimiento de Estados Unidos? Algunos dicen que un 0.20%, porque ¿qué pasa? Igualmente las importaciones o los acuerdos comerciales que tenían, incluso que cerraron el acuerdo comercial en enero, el 15 de enero, pues no los van a poder cumplir igual, porque pues China no va a poderles comprar lo que habían acordado a Estados Unidos, ellos no van a comprar lo que no van a consumir. Entonces ese es uno de esos eventos inesperados que hay que ir
desarrollando, se va cada día uno mirando, leyendo noticias y mirando a ver qué puede pasar en el mercado. La guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿cierto? ¿Qué pasó? Eso fue a comienzos de enero. Recuerden ustedes que Estados Unidos mató a un general de Irán y eso desencadenó que Irán podía tener una venganza, y cuando todo eso fue a las 6 de la tarde, inmediatamente los mercados enloquecieron. El S&P, los futuros siguen operando por la noche, le dieron abajo, el dólar se fortaleció. O sea, son cosas que tú no tienes programadas que van a pasar. Entonces tienes que ir mirando. Entonces al principio no, pues guerra, van a contestar, ¿cómo van a decir qué van a hacer los otros? Al final, al otro día no pasó mucho y todo se calmó bastante. Los de Irán hicieron una represalia, pero resultó ser algo muy pequeño y finalmente pues no pasó a mayores. No hubo una guerra más grande, simplemente fue como este efecto en general y al otro día los mercados volvieron prácticamente a la normalidad, o sea, una volatilidad supremamente alta. Entonces deben ustedes tener en cuenta qué puede pasar con un tipo de evento como este. Yacimientos petroleros adicionales, por ejemplo, Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo, es el que tiene la mayor reserva, producen, no estoy mal, 3.5 millones de barriles al día. ¿Qué pasa? Si ellos encuentran más petróleo, pues eso sería como un caso, más bien hablemos de otro país, por ejemplo Rusia, que también tiene muy buenos yacimientos de petróleo. Si ellos encontraran más petróleo, ¿cómo podría afectar eso los precios del petróleo? Pues a la economía rusa la afectaría bien porque tendría más producto para vender, pero los precios del petróleo posiblemente hacia abajo porque habría más oferta del petróleo, ¿correcto? Entonces ese tipo de cosas, incluso esto puede afectar la economía de un país, por ejemplo, Colombia, un país que no es petrolero. Tenemos petróleo, pero no es petrolero. Si encontramos, por ejemplo, las reservas de petróleo de Colombia en este momento están aproximadamente para 4 años. Si nosotros encontramos más petróleo, eso nos puede aumentar las reservas. Si nos aumentan las reservas a 6 años, pues eso nos puede dar una, digamos, salvaguarda en la economía, porque gran parte de los ingresos son de petróleo, aunque no somos petroleros, gran parte de los ingresos del gobierno son vía petróleo. País como Venezuela, que por cuestiones de su política interna han dejado de producir el petróleo, un país que tiene 300, el país que más reservas petroleras tiene es Venezuela, que tiene más de 300 años de petróleo, pero no los está sacando porque tienen problemas internos allá. Entonces ese tipo de cosas uno tiene que ir viéndolo y sopesándolo en qué puede pasar o cómo lo puede tomar el mercado. Este es uno que está muy, digamos, por llamarlo de moda, descubrimientos de desarrollo de energías renovables. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Tesla? Tesla en los últimos 3 meses se duplicó el valor de la acción. ¿Qué está pasando con ellos? Aunque ya la mayoría de productores de carros están produciendo carros eléctricos, según lo que dicen los analistas, es que Tesla les lleva más o menos, como decía, una ventaja de 10 años. ¿En qué? Las pilas o las baterías que ellos utilizan son más livianas, son baterías que duran más. O sea, por ejemplo, ahorita, que duren más, ¿qué significa? Que si tienes un carro y tenga una autonomía de 500 kilómetros, más o menos eso es lo que los carros de Tesla tienen. Creo que ningún otro carro le ha llegado allá. Pues claro, ellos tienen esa ventaja porque el carro de Tesla tiene mayor autosuficiencia. Entonces, si ellos siguen descubriendo cosas con respecto a la energía, pues van a ir creciendo y aumentando esa aceptación. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Virgin, bueno, el dueño de Virgin Airways, no recuerdo ahorita, Richard, algo, se me va el apellido en este momento. Él tiene una empresa aeroespacial. Hace unas semanas sucedió lo mismo. Materiales más livianos, materiales que se pueden utilizar de cierta manera. Eso hace que
esa noticia, que es algo que no esperamos, no depende de que haya vendido más o no haya vendido más, sino que su empresa se va a aprovechar de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos para el tema. Entonces eso hace que ellos, eso hizo que su acción subiera más. Por último, las proyecciones que hacen los bancos de desarrollo, como el BID, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen sus proyecciones, ellos tienen los datos de todos los países y ellos son los que dicen, bueno, el mundo, el planeta va a crecer 2%. En este momento, ellos dijeron que iba a estar aproximadamente en un 2.4%, entre un 2.4, cercano al 2.7, entre un 2.2%, pero el BID específicamente ellos dijeron que el 2.4%. Entonces, ¿qué pasa? Sacaron las proyecciones para el 2020. Va pasando los días, ellos van recopilando las notas, no sabemos cuándo. De repente, al final del trimestre de marzo, dicen, bueno, el tema del coronavirus afectó el planeta de cierta manera y no vamos a crecer el 2.4, sino el 2.1. Eso sería algo bastante grande, es un cambio grande, pero podría pasar. ¿Y qué podría la gente pensar? Uy, podríamos volver a entrar en recesión. Entonces eso haría otra vez que los mercados se movieran, que estemos pendientes del PMI, que volvamos a ciertos datos otra vez nuevamente. Entonces el mercado es bastante dinámico y cambiante, entonces tenemos que estar como leyendo bastante y también enfocándonos. No leyendo todo al tiempo, porque no todo nos afecta, pero sí tratando de enfocarnos para poder utilizar las noticias a nuestro favor. Entonces, por último, sería aumentos o disminuciones en el grado de inversión. ¿Qué pasa? Las calificadoras de riesgo califican tanto a los países como las compañías. ¿Qué califican en las compañías? Califican, por ejemplo, una emisión de bonos. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa como IBM o una empresa como Disney, cualquiera de esas. Normalmente esas compañías, aparte de que tienen su financiación con sus acciones en el mercado, muchas veces tienen financiación en el mercado financiero a través de bonos. Y esos bonos normalmente tienen una calificación. De pronto ustedes han escuchado algo que se llama los junk bonds también. O sea, hay varios tipos de bonos. Entonces, dependiendo la calificación de los bonos de IBM, no la tengo ahorita en la cabeza, pero muy probable, imaginémonos que sea AA. Entonces, por ser AA, digamos que un bono a 10 años de IBM probablemente transe unos 50 puntos más arriba de la FED. La FED está en 1 punto algo, 1.5. Supongamos que un bono del IBM transa a un 2%. Si por alguna razón, si la compañía de la calificadora de riesgo ve que IBM le está yendo mal por alguna razón y va a disminuir su producción o va a disminuir sus ventas, de pronto dice, le voy a bajar la calificación a los bonos porque hay un riesgo de que no pague los intereses igual, porque puede ser que tenga resultados inesperados. Esa es una noticia inesperada que normalmente las calificadoras de riesgo no confirman ni dicen los cambios de inversión, digamos, no te avisan. Recuerdo en el 2011, había una empresa que se llamaba Man Financial, una empresa británica. Recuerdo que la compañía estaba AAA hasta el día que salió y dijeron que se estaba quebrando, e inmediatamente cambió su grado de inversión prácticamente a. Si ustedes de pronto se ven una película que se llama es que me lo sé en inglés, se llama El Big Short, que es con Brad Pitt. En esa película explican muy bien cómo funcionan las calificadoras de riesgo y muchos de ellos no le creen a las calificadoras de riesgo. De hecho, esa persona que hizo ese corto en los mortgages, en las hipotecas, de esas hipotecas, pues no le creyó, porque de hecho ellos mantenían como la calificación medio estable, no le creyó a esa calificación y finalmente él tuvo la razón. Entonces, las calificadoras de riesgo no siempre, o sea, es decir, tú no puedes confiar únicamente en la calificadora de riesgo, tienes que observar las compañías, el sector, estar como analizando algunos otros detalles de ese tipo de compañías.
Bueno, muchas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día, espero les haya gustado la presentación y nos vemos la próxima semana en la siguiente webinar que tenemos. Muchas gracias.